Bienvenidos, bienvenidas. Observemos el modelo. Determinar el volumen del sólido generado por f de x, llamamos curva 1, y g de x, que vamos a llamar curva 2, que se hace girar alrededor del eje Y. Me dicen método de la arandela. Entonces tenemos lo siguiente. Primer paso, la curva 1 la intersectamos con la curva 2 para hallar los puntos de corte entre ellas. Entonces y es igual a f de x, ¿sí? Y y es igual a 2x. Las igualamos, transponemos, me quedaría de esta forma, factor común, ¿sí? X igual a 0 y x igual a 2. En x igual a 0 la reemplazamos en la curva 1 o en la curva 2 y obtenemos 0, 0. X igual a 2 la reemplazamos en la curva 1 o en la curva 2 y obtenemos y igual a 2. Entonces, el punto de corte es 0, 0, el origen, y el otro es 2,4. Esta curva 1 es una parábola. Y igual x al cuadrado. Abraza el eje lineal, pero lo abraza hacia arriba, porque x al cuadrado está positiva. Entonces tiene este comportamiento. Véalo acá. ¿Sí? Muy bien. Y esta es una recta y igual a 2x porque las dos variables tienen exponente 1. Observemos la lupa 2. El vértice para la parábola, curva 1, menos b sobre 2a, reemplazamos y obtenemos un 0. Pero ese 0 que obtenemos es un valor de x de la variable que está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese 0 lo reemplazamos en la curva 1 y obtenemos el valor de y, que es 0. 0,0 es el vértice. Entonces ya podemos decirle que la parábola abre en 0, 0 y abraza el eje lineal y. Muy bien. Vamos a graficar esta recta. Ya sabemos que se intersecta con la parábola en 0, 0, en el origen, y en el punto 2, 4. ¿Sí? Entonces, la región que necesito trabajar, observemos, f quién es, la parábola, y g es la recta. La región que necesito trabajar, esta que aparece en azul, ¿sí? Y me dice, girarla alrededor de y. Entonces, si esta región la giramos alrededor de y, entonces me va a generar algo como así. ¿Cierto que sí? Porque me dicen, emplee el método de la arandela. En la arandela, ¿qué vamos a tener? Una corona circular, dos radios, el radio menor y el radio mayor. ¿Sí? Me dicen girar alrededor del eje Y. Véalo acá. Muy bien. Si vamos a tomar el diferencial paralelo a X, va a girar alrededor del eje Y, ¿cierto? Entonces lo tenemos así. ¿Sí? El diferencial paralelo a X. En el integrando vamos a tener función de Y. ¿Sí? Estamos hablando de la arandela. Entonces el volumen es pi, la integral de a hasta b, radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por diferencial de Y. Está girando en Y. ¿Sí? Muy bien. Analicemos los radios de acuerdo al diferencial. Entonces, vamos a decir que el radio mayor lo vamos a ubicar del eje, el eje Y, la distancia desde el eje hasta el diferencial, pero la distancia desde el eje hasta el diferencial, pero la parte más alejada, esta. ¿Sí? Entonces, vamos a decir
¿Cuál es la parte más alejada? Esta curva. ¿Y esa curva quién es? F. ¿Y F quién es? La curva 1, que es la parábola. La curva menos el eje. F menos, ¿y quién es el eje? 0, porque es en todo el eje Y. Entonces, la región va a ser la curva, pero como el diferencial está en Y, ¿qué hacemos? Despejamos X para que me quede todo en términos de Y. Entonces, si yo tengo aquí Y igual a X al cuadrado, ¿sí? Me debe quedar en términos de Y. Entonces, sacamos raíz cuadrada en ambos lados, me quedaría raíz de Y es igual a X. ¿X quién es? Raíz de Y. Todo me queda en términos de Y, de lo que es el diferencial. Borremos esta parte. Listo. Menos 0, raíz de Y. El radio menor, el radio más pequeño, va desde el eje, véalo acá el eje, hasta el diferencial, pero la parte más cercana al diferencial, ¿sí? Y esa parte más cercana al diferencial, ¿a quién toca? Toca a la recta, que es G, la que llamamos curva 2. Entonces, ¿la curva 2 quién es? Ah, véala acá. Este Y es igual a 2X. Despejemos X. Y partido 2 es igual a X. ¿Está en términos de Y? Sí, está en términos de Y. Listo. Véala aquí. Menos 0, que es el eje. Daría Y medios. Borremos acá. Ya conociendo los radios, vamos a reemplazar volumen, pi, la integral. Ahorita colocamos los límites. ¿Quién es el radio mayor? Lo tenemos acá, menos el radio menor, lo tenemos acá. Esos radios, recuerde que van al cuadrado. Este al cuadrado me quedaría Y, este me quedaría Y cuadrado partido 4, ¿sí? Y ahora sí, analicemos los límites. Estamos trabajando con diferencial en Y, de Y. Entonces, observemos los puntos de corte, este y este. Y, de 0 a 4. Ahí los tenemos. Separamos la integral, la integramos, reemplazamos los límites, teorema fundamental del cálculo, límite superior, reemplazamos Y por 4 y menos el límite inferior. Al reemplazar el límite inferior, llévale 0, esto se hace 0 y esto se hace 0. Entonces, solamente queda trabajando para el límite superior, ¿sí? Ya esto es cuestión de matemáticas operativas. Al reemplazar Y por 4, quedaría así, 4. Aquí, ¿qué hicimos? Sacamos factor común, 4 al cuadrado, ¿sí? Y me quedaría 6 menos 4. 6 menos 4, 2. Mitad 1, mitad 6. ¿Sí? Tenemos mitad 8. ¿De dónde salió ese 4? Mitad 8, mitad 3. Y le agregamos este pi. Este sería unidades cúbicas porque estamos hablando de un volumen. Solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.